7:12 minutos de la mañana, sean bienvenidos a esta segunda hora de Calma Pueblo por la Mega, donde sea. Tenemos un hashtag para la mañana de hoy, es hashtag #TranCalmaPueblo, TranCalmaPueblo, para que ustedes puedan reportar las trancas de su zona y nosotros podamos, bueno, replicar el mensaje para que la gente lo pueda escuchar. Ramón nos informa desde la avenida Bolívar, Pampatar, estado Nueva Esparta, y ahí está pues trancada una vía. Por aquí dice Hugo Cedeño, dice en Maracaibo, dice en Sabaneta, frente a la estación del metro, también trancado. Tyrisk V dice tranca a la altura de la clínica metropolitana acá en Caracas. La Bollera, la Trinidad también. Dice por acá el Bosque en Valencia. En el Llanito, en la avenida Tamanaco, paralela a la avenida Tamanaco, aquí en el Llanito. Bueno, el Cafetal estoy viendo la tranca desde esta mañana, cuando yo pasé a las 5:20 de la mañana, ya estaba trancado, solo quedaba un canal para poder pasar. Catherine Ordogoiti dice, de Colinas Bellamonte hay tranca, pitos, escombros, cacerolazo tímido, pero la sociedad está activa. Nos preocupa es la situación en este momento en El Paraíso, donde desde muy temprano ha habido un enfrentamiento con la Guardia Nacional, bombas lacrimógenas, la gente, bueno, reporta que obviamente el humo de las bombas entra en sus viviendas, ahí hay niños, ahí hay personas pues que no pueden estar respirando eso. El distribuidor Santa Fe, vemos las fotos también, está cerrado a esta hora de la mañana. Fíjate que cerrado el acceso a la Cota 1000 en La Castellana, según La Patilla, a las 7:10 AM. Bueno, y ahí está, en La Naya, en Baruta, la gente del barrio ya tranca desde las 5 de la mañana, dice Mermi. Los Amanes también cerrado, La Libertadora en estos momentos tiene tranca también. Oye, ves, siempre sale un chistoso, Edward, y que mi esposa tiene 4 días sin ir al baño, está trancada. Y es verdad. Oye, Edward, qué horror. Bueno, ciruela, Edward. Peter la Peña ciruela es buena. Reporta que en Puerto Ordaz a esta hora, dice, hace 31 minutos todo normal. Ya leía Edward, la primera tranca que vive fue a las 5:40 de la mañana en la subida de los túneles de la Trinidad. Y si ustedes reportan con el hashtag TranCalmaPueblo, ahí vamos a estar leyendo sus reportes durante toda la mañana del día de hoy. Ahora, algo que nosotros mismos pedíamos desde ayer, cuando el presidente Nicolás Maduro, en una de las cadenas que hizo ayer en el día, cuando anunció el plan, que además ya lo había anunciado Julio Borges un día antes, ¿no? Que el presidente tenía la intención de llamar a una constituyente, y nosotros no entendíamos nada. La verdad es que nosotros somos niños, especiales, pues nosotros necesitábamos explicaciones detalladas. Sí. Explicaciones sencillas, y uno lee mucho abogado y mucha cosa con un lenguaje difícil. Nosotros necesitamos a alguien que explique bien. Y yo de pronto veo el timeline de este joven y tenía como 26 puntos. Y yo, ¿qué? 26 puntos. Entonces esto me lo va a explicar bien. Y me meto y empiezo a leer a Pedro y digo, este es el hombre que tiene que estar con nosotros mañana en el programa. Y efectivamente. Él es profesor universitario, por eso de pronto sabe explicar mejor que nosotros. Es coordinador nacional de formación 20 Venezuela. Es Pedro Urchurtu. Bienvenido, Pedro. ¿Cómo estás? Gracias, Wendy. Gracias por la invitación. ¿Cómo llegaste acá? Bueno, encontré varias barricadas, pero aquí estoy, pues. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Calma Pueblo. Y gracias por ayudarnos ahora a entender qué es lo que está sucediendo. La convocatoria que hace el presidente Nicolás Maduro el día de ayer respecto a esta constituyente. ¿Es una constituyente lo que él está convocando tradicional como la de 1999 o esto es otra cosa diferente? Sí, bueno, fíjate, él se está valiendo del artículo 347 que establece de alguna manera es decir, la atribución que él tiene para convocar a través de un Consejo de Ministros vía decreto a la petición de un proceso constituyente. El asunto está en el fondo de cómo se está convocando esto, ¿no? Ayer prácticamente él dice que la manera como esto se va a escoger es a partir de, más o menos 50% de los delegados de las bases y el 50% a través de mecanismos que establezca el CNE, pero realmente se ignora el primer y el principal mecanismo de cualquier proceso constituyente, que es que esto pase por consulta popular. Es decir, el presidente debe firmar el decreto, debe pedirle al CNE entonces que convoque a un referéndum consultivo para ver si la gente realmente está de acuerdo. ¿Quiere o no quiere? Cosa que ya hicimos. Claro, además, pero entonces este decreto además debe contener los alcances de la Asamblea Constituyente, las bases constituyentes, en ese sentido es cómo se lleva a cabo esta asamblea, los mecanismos de participación, etcétera, y todo eso se obvió ayer. Entonces sí, se están valiendo de la convocatoria, digamos, del artículo 347 de la Constitución, pero el fondo, realmente la manera como se está convocando es absolutamente ilegal. Claro, ¿no? Pero por ahora está solo en palabra, ¿no? No hay ningún acto
acto que pueda legal que respalde exactamente que anoche firmó el decreto. Claro, pero en el decreto dice cómo va a ser la escogencia. Claro, digamos, anoche firma el decreto en Consejo de Ministros donde establece más o menos lo que él explicó ayer en la cadena, en la tarde, y es lo que entonces en principio ellos van a dirigir al CNE, pero aquí lo preocupante no es tanto el tema del CNE, sino que la mitad de los constituyentistas pasan a ser electos bajo una elección, digamos, de segundo grado, es decir, no es directa, se está violando automáticamente el derecho a las elecciones, digamos, limpias y participativas, en la cual ¿Quién los escoge? ¿Quién los escoge? Exactamente, el mecanismo no queda claro, él dice que, bueno, a partir de las bases, por medio de la sociedad civil o de digamos, el pueblo organizado. Que son 500 personas, ¿no? Claro, bueno, no son 500 personas, pero al menos 250 van a ser electas de las bases. Y las bases, ¿por qué pasan? Por consejos comunales, por comunas, etcétera, que hay que tomar en cuenta que los consejos comunales no tienen el rango constitucional, entonces se está partiendo incluso desde una propia violación a la Constitución en la manera como esto se va a Pero decidir. te pregunto, ¿qué tiene de malo nuestra Constitución como para cambiarla? Mira, la Constitución, hay muchas críticas que se le pueden hacer, no solamente por su extensión y por quizás la cantidad de poderes. Por ejemplo, es una Constitución extremadamente presidencialista, abarca derechos amplísimos que incluso a veces uno se pregunta por qué tantos, en el sentido de ese alcance que tiene. A veces es como aborda demasiadas cosas, pero ciertamente es una Constitución que de alguna manera, bueno, establece unos cimientos en cuanto a Estado de Derecho y que a partir de ella misma están los mecanismos para modificarla, para cambiarla, etcétera. Resulta contradictorio que en este momento entonces una Constitución que incluso ellos mismos han defendido como la principal hija de la revolución, por decirlo así, ellos convoquen ahora un proceso que además hay que recordar que esto fue negado en el año 2007 por vía referéndum. Pero digamos, es lo que yo he establecido y en mis análisis, un poco tú lo comentabas, era el tema, ellos tienen que radicalizar un poco porque en vista de lo que ha venido ocurriendo en este mes de protestas, de atención de la comunidad internacional, etcétera, ellos no tienen más opción que radicalizar y avanzar un modelo porque ya el sistema como está concebido, es decir, el sistema tradicional de democracia liberal, entendida como separación de poderes, ¿no? Esta dinámica mucho más democrática ya para ellos no funciona porque tienen que, el objetivo de ellos es aferrarse al poder y en ese esquema la gente está más bien pidiendo que esto cambie, ¿no? Ahora, si han tenido tantos problemas el CNE para convocar a unas elecciones regionales que están atrasadas, elecciones de gobernadores que están atrasadas. Ahora, ¿cómo pueden venir y decir, no, sí, vamos a montar la constituyente, vamos a votar por esto? No es como una incongruencia. Claro, eso es lo que te demuestra que el CNE era un no querer. Es más un ministerio de elecciones que realmente un órgano independiente en función de su tarea. Es decir, uno podría entender el retraso en lo que es la convocatoria a otro proceso electoral, porque esto, digamos, ya se estaba cocinando desde hace tiempo. Y en segundo lugar, porque ellos estarían aceptando que ellos obedecen. Además, es muy curioso, el presidente dice, yo voy a ordenar al CNE. Se supone que el CNE es independiente, exacto. ¿No? Ahora, ¿en cuánto tiempo se pudiese como que instalar todo este proceso? O sea, esta nueva asamblea y toda esta cuestión. Mira, eso no está determinado porque, a ver, si fuera un procedimiento, digamos, como lo establece la Constitución, eso pasa primero, el primer referéndum, que es el donde la gente decide si quiere o no, luego se pasa a escoger a los constituyentistas, luego se pasa a aprobar el texto de la nueva Constitución o lo que se modifique, y luego entonces se hace una elección que es lo que llaman ellos la relegitimación de poderes, que se hacen unas elecciones, unas mega elecciones donde hay que escoger de presidente hasta lo que se decida que ellos van a establecer, si son alcaldes, si son otras figuras, eso es lo que no sabemos, ¿no? A partir de todo eso se lo van a saltar. En principio, no queda claro. Era para saber. En principio, a ver, ellos han establecido que el mecanismo va a ser a partir de las bases, etcétera, las bases del pueblo y tal. Hay que esperar de alguna manera esos plazos, pero en principio ellos van a tener constituyentistas y yo sí creo que ellos van a someter de alguna manera algún tipo de aprobación, no sé si por vía referéndum popular, porque se lo están saltando desde el primer paso, lo que va a ser el nuevo texto, ¿no? Pero digamos, no queda claro, ellos están solo valiéndose el artículo 347 para convocar. Manuel, fuera del aire, profe, te hacía una pregunta bien interesante. ¿Puede haber elecciones, llamémoslas regionales, presidenciales, que ya tocan para el año que viene, mientras se esté haciendo este proceso de constituyente? No, porque se parte del hecho que estamos en la discusión de una nueva... Estamos reseteando el sistema. Exacto, hay todo un replanteamiento de la República, de sus instituciones, por lo tanto todo queda en stand-by. Es decir, aquí no van a haber elecciones ni pendientes ni próximas hasta que este proceso no avance, lo cual además es bastante
bastante inteligente por parte del régimen, que siempre ha buscado tiempo. Lo buscó con el diálogo, le funcionó muy bien, y ahora con esto puede tener fácil mínimo un año mientras se da todo este proceso, de hecho, lo cual lo va acercando hacia hasta el 2018. Que tenemos que aprovechar ahorita. De hecho, si lo hace con la Constitución en mano, que sería, bueno, primero ir a ver si la gente quiere hacer una constituyente, planteándolo de esa manera, ya él podría hacer esas elecciones a final de año y después decir, no, me retrasé, chico, déjame hacerlas en enero, y con eso va retrasando todo, y bueno, hasta el 2020 y pico. Sí. Y además yo decía, la Constitución, yo he insistido, y todo el análisis que yo he hecho son análisis políticos. Yo no me meto tanto en el área jurídica, uno, porque no es mi área de formación, pero además porque creo que el problema es político, no es jurídico, ¿no? Obviamente estamos detrás de todo un sistema legal que hay que analizarlo políticamente, y el propio régimen se ha encargado de desconocer la Constitución y de aniquilarla a través de sentencias, a través de un montón de mecanismos, pero la propia Constitución establece los mecanismos de su defensa y restitución por parte de los ciudadanos, ¿no? Justo quería hablarte de eso, ¿no? Porque a veces uno, cuando escucha todo esto, se siente desprotegido. Más que protegido, te sientes desprotegido. Sientes que no hay justicia, de que no hay alguien que cuide por completo todas las maneras de pensar que están en el país. ¿Qué herramientas tiene el ciudadano? Porque de verdad, si lo analizamos con detalle y no ser alarmista, se ve muy grave el panorama. Se ve grave porque estamos a punto de darle la oportunidad a un grupo pequeño que está gobernando el país de que ponga las cosas como a él le da la gana, que sirva a la mesa exactamente como a él le da la gana para quedarse para siempre. ¿Legalmente podemos hacer algo como ciudadanos? ¿Qué se puede hacer? Porque, ¿verdad? Siendo tan grave, hay que tomar alguna carta en el asunto. Así es. Bueno, además esto es su constituyente, o sea, no es una constituyente que plantea además una redefinición del pacto democrático, y hoy las condiciones no están dadas, pero ciertamente en la Constitución hay dos artículos muy claros. El primero, el 333, que es un deber además, dice que, bueno, esta Constitución nunca perderá su vigencia, y en caso de que ocurra algún tipo de modificación o que esta sea ultrajada, etcétera, el deber de nosotros ciudadanos es luchar por su restitución. Ese es el primer punto. No te dice cómo, te dice lucha. Exacto. Lucha, exacto. No te dice cómo, pero precisamente te da un argumento político para actuar, presión de calle, protesta. Además, es una oportunidad para que el liderazgo opositor se unifique en torno a esto. Ese es el 333. 333. Es decir, ya no es un asunto exclusivamente de elecciones de gobernadores, no, ya es un tema de la República. O sea, tenemos que luchar por salvar la República. Y en segundo lugar, el 350, el que es muy controvertido ese artículo, la gente siempre habla mucho porque además era siempre como un artículo tabú, ¿no? La gente, bueno, 350, ¿qué es el 350? Que hemos visto demostraciones de la gente en la calle últimamente donde se le enfrenta al guardia, etcétera, que son maneras de desobedecer, pero te da el derecho a desconocer un régimen cuando vulnera principios democráticos, y es lo que está ocurriendo. El propio régimen, si había alguna duda de cómo aplicar el 350, el propio régimen ayer le dio el argumento a los ciudadanos para actuar y desconocerlo, porque ellos mismos están atacando a la Constitución. ¿Crees que el presidente sabía que le estaba echando candela a las protestas? Por supuesto, es que esto parte de que ellos ya no tienen, después de un mes de protestas, de presión, etcétera, ya no tienen cómo responder. Fíjate que en un mes ellos han lanzado cualquier cantidad de cosas. Hablaron de elecciones a gobernador, hablaron de diálogo, ahora hablan de constituyentes, es decir, han planteado cualquier cantidad de esquemas. Es decir, ya ellos no tienen otra opción que profundizar y radicalizar. Y radicalizarse pasa precisamente por esto, por un escenario mucho más frontal, en el cual entonces también pueden a prueba a la ciudadanía y al liderazgo opositor, claro, que debe entonces defender, ¿no?, lo que queda de República. Vamos a escuchar algo de música. Al regreso vamos a seguir conversando con el profesor Pedro, que nos está explicando, pero magníficamente. Una maravilla. Pero una maravilla. Pues, vamos a seguirlo en las redes sociales de inmediato para que aprovechen mientras escuchan música mega. @urchurtu. Si van a mi cuenta, ahí tienen su Twitter para que vayan y le den follow. Con la U, con la S Recherte. El profesor. Ya te voy a decir. Por eso que yo le digo profesor Pedro todo el tiempo. No, yo le dije profe Pedro de una. Es politólogo, es profesor, es coordinador nacional de 20, de la formación de 20, y por eso está acá con nosotros para contarnos qué es lo que debemos saber acerca de esta constituyente que tiene tantas interrogantes, pues de que el presidente la anunciara el día de ayer. 7:26, vamos a escuchar Love on the Brain. Esto es Rihanna y suena acá en la Mega donde sea.
9:36 de la mañana. Recuerden, nuestro hashtag del día de hoy es Trancalmapueblo. Trancalmapueblo. Ahí nos pueden reportar todas las trancas que hay en todo el país a través de ese hashtag. De hecho, ya es tendencia el hashtag Trancalmapueblo. En Twitter, ¿verdad? Que está en Twitter, está en Periscope, está en Facebook, está en Instagram. Me gusta mucho. Y vamos a constituir. Vamos a construir. ¿Cómo que se dice? Constituyente. Ayúdame, Silvia. Miren, vamos a enseriarnos nuevamente. El escenario comunal. Sí, tenemos en cabina al profesor, mira, voy a intentarlo, Urruchurtu, Pedro Urruchurtu, profesor, politólogo, es profesor de la Universidad Central de Venezuela. Pues ahí además es egresado de la Universidad Central de Venezuela. Y mira, magna cum laude además. Muy bien, aplauso, profe. Un profesor muy joven. Qué choneto. Pero tiene que decir sus logros. Profe, yo quisiera que nos ayudara un poco a entender, ¿no? De repente es adelantarse, pero como le decía en la entrada anterior, siento que el panorama es algo delicado de lo que puede pasar en el futuro. ¿Cómo sería un escenario comunal? Claro, porque además el presidente lo dijo, que sería una constituyente sin partidos, de la clase obrera. Y obviamente después viene, o sea, ¿qué posibilidades hay cuando se refunde, por decirlo de alguna manera, la república? ¿Podemos tener un estado donde solamente haya un gobierno y comunas y no haya ni TSJ, no haya nada de eso? Oposición. Sí, eso es lo más seguro. Sí. Pero ¿cómo podría ser ese futuro? Sí, fíjate, aquí lo primero que hay que aclarar, y yo siempre insisto en eso, el tema comunal no es nuevo. O sea, aquí hay que recordar que en el año 2006, Chávez, 2004 se da lo que es el viraje al llamado socialismo del siglo XXI. Y a partir de acá empieza toda una retórica y una narrativa que va entonces a traer como consecuencia todo este discurso de los consejos comunales, el poder popular, etcétera, etcétera. Ciertamente esto se ha incluido en el segundo plan de la patria y sobre todo en el plan de la patria 2013-2019, que es donde más esto se consolida y que además luego se hace ley, ¿no? Que es uno de los últimos actos que hace la Asamblea Nacional anterior a la que tenemos hoy, ¿no? Entonces aquí lo que se ha construido es una especie de Estado paralelo, una parainstitucionalidad que ha ido a la par del Estado tradicional como lo conocemos, que ha convivido con los poderes, que ha convivido con esta dinámica, pero que ellos siempre han tenido ahí como esperando el momento necesario para avanzar y profundizar, ¿no? Y es lo que estamos viendo hoy, es decir, los consejos comunales, las comunas, que aunque no son constitucionales, tienen rango de ley y ellos han avanzado en eso desde hace mucho tiempo. ¿Cómo se come esto? Mira, ciertamente una constituyente o una nueva constitución puede traer como consecuencia un cambio en el esquema territorial como lo conocemos, pueden transformarse los estados. Recordemos que aquí desde hace mucho tiempo existen las vicepresidencias territoriales, por ejemplo, que son mecanismos superiores a lo que ya existe y que precisamente son para instituciones, que de alguna manera son paralelas y que le dan más poder al poder central, ¿no? Al poder ejecutivo. Entonces podríamos ver un esquema de cambio territorial, podríamos ver también un esquema en el cambio, digamos, en el sistema electoral. No, en los poderes públicos también, pero por ejemplo en el sistema electoral, es decir, si tú creas este precedente de elección de segundo grado por medio de las comunas que escogen a los constituyentistas, se puede hacer así después todo el año. Puedes hacerlo, entonces bueno, con el carnet de la patria es que vas a votar, si no, no votas. Y con el CLAP es que vas a comer, si no, no comes. O sea, se puede profundizar y se crea un precedente muy peligroso. Y evidentemente esto puede cambiar la relación propia entre el Estado y los ciudadanos. Es decir, recordemos que los CLAP, recordemos que el carnet de la patria, incluso las misiones como se han diseñado con un esquema muy clientelar no son más que maneras de hacer mucho más dependiente al ciudadano del Estado, ¿no? Y ese Estado papá todopoderoso, bueno, si tú le gritas te castiga, ¿no? Y si tú le gritas y le pegas, él te va a pegar más duro porque lo estás irrespetando. O sea, hay todo un tema, un castigo allí, y hace a la sociedad una sociedad mendiga con la mano extendida, y es muy peligroso porque con hambre y con, digamos, una distribución equitativa de la miseria y todo esto, al final lo que estás trayendo como consecuencia es una sociedad sumisa con un Estado muy fuerte y un grupito, lo hablamos, un grupito que tiene el poder, claro, y que reparte la miseria, ¿no? Claro, y además que yo creo que yo soy fiel creyente que uno no puede dejarle a grupos humanos un cheques en blanco. Siempre tiene que haber gente que esté, un sistema que esté supervisando, porque si nos dejan a nosotros la radio en nuestras manos, esto va a tomar capaz un rumbo que va a ser una locura. Nosotros estamos bien para llevar nuestro programa, me explico, pero hay siempre personas que están supervisando y así debe ser en general. Aquí yo siento que estamos encaminados a darle un cheque en blanco al gobierno para que simplemente se haga lo que se le dé la gana. Hay que irse. No, fíjate, yo creo que hay que luchar, y enfrentar. Aquí está en juego la República, pero yo sí, a ese argumento, Manuel, yo sí diría, fíjate,
El asunto acá es que el Estado comunal te plantea primero la destrucción de la república como la concebimos, que es esa república con ciudadanos, con Estado de Derecho, donde hay instituciones. Esto elimina por completo el esquema de la democracia liberal como la entendemos en el sentido de la separación de los poderes, de los pesos y contrapesos. Esto al final es un sistema que le permite a ellos tener poder absoluto, sin control alguno y con una sociedad absolutamente mendiga y sumisa. Y eso es lo que no podemos permitir. O sea, eso es lo que está en juego. Tú lo explicas y yo siento que quienes no estén a favor o de acuerdo con el gobierno pareciera que no tuviesen cabida en este nuevo país o en esta nueva constituyente que quieren crear. O sea, donde no cabe un opositor, porque si eres opositor no vas a comer. Tienes que a sacarte el carnet de la patria, tendrías que montarte en el juego de ellos. Exactamente, es muy peligroso, es un juego muy perverso. Esto es un sistema, además. Aquí todo ha sido intencional. O sea, aquí la ineficiencia, no, todo esto ha sido intencional. Esto ha sido por diseño y el carnet de la patria no es la excepción. Y las CLAP no son la excepción. O sea, aquí hay todo un diseño que lo que busca precisamente es eso. Por eso yo creo que es muy importante entender el hecho de que es importante luchar. O sea, y luchar por lo que se está dando hoy. Yo creo que no podemos permitir que esto avance. Eso es un tema ya incluso de nuestra conciencia como ciudadanos, porque al final nos anula como ciudadanos y nos vuelve prácticamente una sociedad esclavizada. Bueno, y que lo están haciendo de manera ilegal, porque no nos están preguntando a los ciudadanos que somos los dueños reales de este país. Fíjate, se parece, disculpa José, se parece a lo que está pasando en algún otro país del mundo. Mad Max, se parece Mad Max. O a algo de la Guerra de las Galaxias. O sea, ¿a qué se parece al molde cubano? ¿Se parece a Siria? ¿A qué se parece? Hay mucho del modelo cubano, incluso podríamos ver matices de Corea del Norte. O sea, hay muchos elementos acá que están en juego. Por supuesto, nosotros no podemos compararnos exclusivamente con Cuba, con Corea del Norte, por las propias condiciones y características de nuestro país, pero en cuanto al tema del poder absoluto, el control absoluto, y esto sí lo estamos viendo. Es decir, fíjense que además ayer, y esto pasó por debajo de la mesa, el presidente ayer en la noche, Nicolás Maduro, cuando volvió a hacer cadena, cuando firma el decreto de la constituyente, además ordenó al vicepresidente de la República congelar todos los precios del país. Fíjate que eso pasó casi que por debajo de la mesa. Congelamos los precios. Dios mío. ¿Qué te va a traer como consecuencia eso? Bueno, más escasez, más miseria, y precisamente eso es lo que buscan ellos, repartir la miseria. Por eso, insisto, aquí es muy importante. Yo creo que este mes de protestas que ha habido y que ha sido firme además, y que vemos como el régimen lo ha hecho incluso trastabillar con todo lo que ha venido ocurriendo, es una lección en la cual los venezolanos están dispuestos a defender, porque es lo que yo también hablábamos un poco cuando comenzábamos antes de comenzar el programa. Era el tema de los valores y la identidad que tienen los venezolanos y cómo se identifican con la democracia. Y eso todavía es una resistencia, y ahí hay una resistencia muy importante y una fuerza que es la que hoy hay que aprovechar, porque el régimen el régimen no puede contra eso. Y por eso los ciudadanos tienen que aprovechar esa fuerza, porque es la única y probablemente sea la batalla final en este contexto, ¿no? Porque es la aniquilación de la República. @Urruchurtu, ahí lo pueden seguir. Hay una explicación fabulosa, lo más extensa posible dentro de los 140 caracteres que nos permiten cada tweet. El timeline de Pedro explica con detalle, la verdad, su análisis profundo sobre lo poco que sabemos de lo que sería esta constituyente, pero ahí lo pueden leer. @Urruchurtu, ahí pueden seguir al profe que, muy gentilmente se acercó esta mañana para estar con suerte regresando donde vaya, Pedro. Gracias. Gracias. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Pueblo. Exacto, nos reporta. Trancalma Pueblo. Nosotros vamos a escuchar algo de música, algunos compromisos comerciales, y a las 8 Naki Soto va a estar acá con nosotros. ¿No viene Naki? ¿Se quedó Ñuño? No. Bueno, pero vamos a estar con ustedes hasta las 9, así que a las 8 nos seguimos escuchando. Esto es Calma Pueblo. Por la Mega.